Muy buenos días, amigos, empresarios y fiscalistas que nos acompañan en cada sesión de los jueves. Quiero darle la bienvenida una vez más, ofrecer una disculpa por la sesión del jueves pasado, con indisposición del expositor. No se pudo llevar a cabo, pero la vamos a reprogramar. Quiero desearles que estén muy bien de salud, principalmente a todos, y darle la bienvenida a las personas que por primera vez se enlazan con nosotros. Y para ello me presento. Soy Pedro Guillén Mariscal, presidente corporativo de GM Business Law Firm, firma de asesores fiscales con más de 30 años de experiencia en el mercado. El día de hoy, prácticamente, inevitablemente, viviremos en alguna etapa del crecimiento o desarrollo del sector empresarial. Todo aquel emprendedor va a tener que tener en cuenta siempre que alguna vez en su vida va a tener una experiencia interesante, vamos a llamarlo así, que llega, como decía la Biblia, ustedes recordarán cuando se habla del juicio final que decía, nadie sabe el día ni la hora, pero llegará. Esas son las auditorías fiscales. Van a llegar tarde o temprano. Y por eso debemos estar siempre preparados, siempre saber qué es lo que tenemos que hacer en esos casos, cómo proceder, de dónde vienen, etc. En este tema es muy importante para nosotros el conocer qué es una auditoría fiscal, por qué se presenta, qué sirve. Que estamos viviendo en México una abundante ejercicio de facultades de fiscalización por parte de la autoridad, algo superior a lo que en periodos anteriores habíamos vivido. Siempre, obviamente, es necesario estar bien, siempre tenemos que estar previendo que puede llegarnos una revisión fiscal, pero en este momento, pues las revisiones se han incrementado fuertemente. Y por ello, varios de ustedes me solicitaron que hiciéramos una excepción al tema de hoy y abordáramos el tema de la fiscalización. Pues varios han estado recibiendo invitaciones, diversos actos de la autoridad, y bueno, tenemos que conocer a qué se debe esto, cuál será la procedencia de la actividad que vamos a realizar para poderlas desarrollar correctamente y pero después de que tengan sociedad jurídica que están desarrollando bien soportadas y que nos podemos dedicar a operar. Tradicionalmente, anteriormente yo recuerdo a mi padre, pues tenía fábricas y me decía, oye, yo con que haga bien el trabajo, que consiga los contratos, que haga bien las obras que estoy realizando en la industria metalmecánica de fundición y lleve a cabo un buen servicio a mis clientes, pues realmente todo lo demás es secundario. Y sí, efectivamente así era anteriormente. Pero actualmente el tema administrativo llega a ser tan importante como el producto en sí que estamos fabricando. ¿Por qué? Porque aun cuando llevemos un producto excelente, muchas veces si fiscalmente no estamos bien, los problemas de la autoridad, o incluso llevarnos a la bancarrota. Para eso, yo quisiera comentar, en primer lugar, que nuestro socio, unos dirán socio incómodo, es el gobierno. El gobierno representa, entre otras cosas, el 30% de las utilidades de la empresa y otros impuestos más, ¿sí? Como gobierno, bueno, tomándolo de buena fe como debe de ser, pues pensamos que es para distribuirlo correctamente entre la sociedad, etc. No me voy a meter en ese tema, pero sí quiero recalcar que estamos con un socio al 30% de nuestro negocio. Y para que el socio conozca perfectamente qué es lo que estamos haciendo, qué estamos generando de utilidad para sus impuestos, entonces lo que asumen que es la verificación por parte de la autoridad, del gobierno,
de que los impuestos que estamos pagando corresponden a lo que la ley establece. Y ese es el principio simple, sencillo y fácil de entender. Ahora, ¿quiénes son los que tenemos que pagar los impuestos? Bueno, podríamos decir las personas físicas mexicanas o morales mexicanas. O sea, todos los mexicanos estamos obligados al pago del impuesto, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Pero adicionalmente tenemos que pagar impuestos no solo por los ingresos o utilidades de nuestro país, sino por las que generemos también en el extranjero. Por otra parte, los residentes en el país también están obligados a pagar el impuesto por lo que generen de ingresos y utilidades en nuestro país. Y asimismo los residentes muchas veces por las utilidades extranjeras. Entonces, estos son los sujetos que están obligados al pago del impuesto. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el que nos va a cobrar el impuesto? Ya ahí en donde se decía a la práctica. Y vamos a hablar de nuestro país, de México. En México existe, como ustedes saben, el Servicio de Administración Tributaria, que es la entidad, el organismo público descentralizado, creado por ley para efectos de vigilar el cumplimiento de obligaciones fiscales y el pago de los impuestos. Entonces, en principio diríamos que la autoridad que nos cobra los impuestos es el SAT. Sin embargo, como nuestro país es una federación, existen convenios de coordinación fiscal con entidades federativas. Estos convenios que se llevan a cabo con las entidades federativas permiten que cada entidad pueda recaudar también impuestos federales por cuenta de la federación. Entonces, ahí parte de la recaudación al convenio debe hacer. Sin embargo, los estados no han podido obtener en este momento los recursos que requieren para sus funciones. La federación comenta que ya no puede darles más participación. Entonces, se crea una nueva iniciativa, bueno, una iniciativa ya se está llevando a cabo, que son convenios adicionales con los que se busca generar más impuestos, más recaudación, perdón, no más impuestos, más recaudación para efectos de entregarla a los estados y que mejoren sus finanzas públicas. Aquí yo quisiera pasar un video del Procurador Fiscal de la Federación, en el cual él lo explica de mejor manera. Adelante, Jocelyn. Hemos decidido que más Efectivamente, lo que nos comenta el señor Procurador Fiscal es que en la búsqueda de desaparecer todas esas bandas delincuenciales que se dedican o se dedicaban a vender facturas apócrifas, etc., los estados participarán. Ustedes recordarán que este tema lo inician estas empresas al venderle facturas al propio gobierno. O sea, en sus inicios el tema fue que efectivamente estaban obteniendo dinero público, facturas. Entonces, se invita a que los de los estados ayuden vía las secretarías de finanzas
a detectar quiénes son estas personas y el procurador lo amplía a cualquier tipo de delito fiscal para efectos de que la recaudación que se obtenga por esos conceptos se entregará íntegramente al Estado. Entonces, ahora, la fiscalización del Estado, pues obviamente va a ser muy superior a la que estaba siendo con antelación. Entonces, aquí encontramos el marco, no se me espanten, es el marco que efectivamente estamos viviendo en este momento. Ahora, podemos pasar a qué son los programas de fiscalización, o sea, en qué consiste un programa de fiscalización. Ahí vamos a tener que revisar qué es lo que la autoridad manejaba como causales o de los indicios. Anteriormente, cuando no existía la plataforma tecnológica, yo recuerdo claramente el tema de los sindicatos. Los sindicatos, como todos sabemos, su objeto social, su objeto de vivir, de existir, es para bienestar, actividades para bienestar de los socios, de los trabajadores. Sin embargo, se distorsionó la figura y se empezó a utilizar como una empresa de carácter mercantil. ¿Qué hacía esta empresa? Bueno, esta empresa lo que estaba haciendo era vender, por ejemplo, las constructoras ladrillo, arena, varilla, etcétera. Entonces le llegaban al SAT una serie de comprobantes de sindicatos con actividades pues, que no son propias del sindicato, ¿no? Entonces, ese es un indicador que llevó al SAT a que hiciera un programa de las constructoras, pero bueno, estaba haciendo, ¿no? Entonces, ese era el camino que antes se seguía. O sea, indicadores de la calle, por ejemplo, ustedes recordarán, llega Navidad y empiezan a pasar una cosa, bola de productos chinos, que no existe un vendedor oficial, la persona que está en la calle no sabe quién es su patrón o quién no es, etcétera. Y al final del día, estos productos fueron internados al país ilegalmente y entonces se lleva a cabo un programa de fiscalización para esos momentos, en el caso de las importaciones ilegales de productos, pero los indicadores son los que físicamente se están viendo. Ahora bien, hace 3 sexenios aproximadamente se inició el SAT, su plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica, ¿qué es lo que busco? Busco conocer al contribuyente, a ver cuál con las por vía de la declaración, y ya conocen quién paga 100,000 pesos mensuales de impuestos, quién paga 1,000,000, etcétera, ¿no? Entonces, este conocimiento es un poquito la inteligencia artificial que se llama. Ya lo tiene el SAT. En inicios todavía no está así totalmente desarrollado, pero ya lo está llevando a cabo. Está manejando como indicios ese tipo de discrepancias en las cuales señala, si tú estás pagando, por ejemplo, 1,000,000 de pesos mensuales de impuestos y de repente empiezas a pagar 200,000 mensuales, seguramente te va a llegar una invitación del SAT en el que te va por un programa que se llama de caídas recaudatorias. Este programa que vigila que sea constante tu pago de impuestos porque estás trabajando de una forma determinada. Entonces tú tienes que documentar al primer consejo. Tú tienes que permanentemente en tu pago de impuestos documentar el por qué se llevó a cabo. O sea, puede ser porque el mercado se vino abajo, puede ser que el producto que tú manejabas pues quedó obsoleto y ya existe otro tipo de productos que son más interesantes para el público, para tu clientela, en fin, puede haber 1000 explicaciones, pero tienes que documentarla, porque si no, el momento de que te llegue la invitación para aclarar, no vas a tener elementos para demostrar al SAT que no es que dejaste de pagar porque tú quisiste. Obviamente, ahorita el momento sanitario que estamos viviendo, pues es obvio que muchas empresas, los restaurantes, cines, etcétera, bueno, pues es una caída recaudatoria trepidante, ¿no? Hay otro, pues voy a darles algunos ejemplos que son los más comunes de cómo está fiscalizando ahorita el SAT los programas de fiscalización. Otras empresas que existen, como sean ya pública en el diario oficial,
como EFO, o sea, empresa que factura operaciones inexistentes. En ese momento, el SAT tiene la relación de las empresas a las que facturó. Y si esas empresas dedujeron las facturas que emitió una empresa que no cuenta con infraestructura, que no cuenta con empleados, etcétera, en ese momento el SAT la va a invitar a que o retire esas facturas que dedujo o que efectivamente demuestre que sí le prestaron el servicio. Entonces, o adquirió el bien. Entonces, ese es otro programa, el programa dirigido a los CEDOS, empresas que dedujeron operaciones inexistentes. Otro tema es la denuncia. Ustedes recordarán que a partir de enero de 2000, el tema de la denuncia de un tercero, en la cual, ¿qué es lo que pasa? Si yo conozco que alguien está defraudando al fisco y lo hago del conocimiento de la autoridad, aún siendo empleado de esa empresa, siendo proveedor, siendo cliente, etcétera, me lleva a tener un trato privilegiado con el SAT por haber hecho la denuncia. Esto, como todos sabemos, no me voy a meter muy a fondo porque es otro tema completo, pero puede prestarse y se va a prestar seguramente a que si yo estoy enojado con mi patrón, pues lo voy a denunciar. Si yo soy proveedor y mi competencia está pues muy agresiva, pues a lo mejor la denuncio para ver si por ahí lo bajo, en fin. O sea, sí es muy importante que la autoridad, cuando ejerce esta facultad, efectivamente, ¿cómo se llama? Una justificación de por qué está aceptando esa denuncia de un tercero y no prestarse a meras especulaciones. En fin, entonces, esto estamos hablando cómo va. Ahora, ¿cuáles son las facultades que tiene la autoridad? ¿De qué forma va a fiscalizarnos? O sea, porque me han hablado personas de nuestros asociados para decir, oye, me llegó una invitación, otro, oye, fíjate que me llegó una compulsa, otro me dice, oye, fíjate que me llegó un oficio de una administración de Coahuila, y yo estoy en la Ciudad de México. Y en fin, empieza un enredo de qué está pasando. Voy a permitir tratar de aclarar, no tratar, voy a aclarar perfectamente cuáles son las facultades de cada autoridad, por qué nos llegan oficios de todos lados y que de algunas ocasiones podemos no atenderlos. Y el no atenderlos nos puede llevar a un momento de que no nos podemos meter en un problema de incumplimiento de obligación fiscal por pensar que ese no era para mí, ¿sí? Entonces, no sé si podemos poner la primera lámina, por favor. Sí. La primera lámina que vamos a ver ahorita se refiere al primer camino por el cual la autoridad inicia en estos momentos normalmente sus facultades de fiscalización. Y esto le hemos llamado carta de invitación. Carta de invitación que cuando inició, bueno, era una cosa tremenda, hubo amparos en contra de las cartas de invitación, hubo una serie de cosas, mientras que no procede, porque realmente no hay una seguridad en cuanto a llevar a que efectivamente se realice un acto de los que se refiere el Código Fiscal de la Federación, ya como acto de auditoría. Aquí estamos hablando de una invitación. Esta invitación, ¿qué hace? Lo que hace es decirnos, yo detecté que tú tienes operaciones realizadas con una empresa que para nosotros no cuenta con la infraestructura, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, esta empresa no es posible que pueda haber prestado ese servicio. Por lo tanto, te invito a que dentro de un plazo, el código dice de 15 días, el código establece, te tienen que dar 15 días para que aclares la invitación que te están haciendo. Sin embargo, las invitaciones vienen por 10 días, a lo mejor para que pidamos una prórroga de 10. Okay.
ese que tenemos que hacer. Bueno, la autoridad nos dice, oye, yo ya detecté esto, y nos dice claramente qué es lo que detectó. Entonces, si tú estás libre de culpa, me refiero a que si tú tienes los documentos que acrediten el servicio que dedujiste con esas facturas, si tienes la convicción de que la empresa actuó bien en el momento que tú operaste con ella, si después se volvió de los chicos malos, bueno, pues ya no es tu problema, en el momento que tú lo hiciste estuvo bien hecho, etcétera, tú puedes argumentar o no. Si no argumentas o pagas, ¿sí? La autoridad tiene dos opciones. No se cortó la señal. La autoridad tiene dos opciones. Opción una es recibir tu pago y se título y se cortó. La segunda es y el documento que te está solicitando. Aquí es muy importante, es otro consejo. Hay que aportar lo que la autoridad nos está pidiendo. A veces somos más papistas que el Papa, y entonces nos piden blanco y nosotros damos amarillo, rojo, azul y negro, ¿no? Y eso, en lugar de aclarar las cosas con la autoridad, lo confunde más. Entonces, ahora te va a pedir información sobre lo adicional que presentaste. Entonces, el primer punto es saber, vamos concretamente a entregarle a la autoridad lo que nos está pidiendo, ¿sí? ¿Para qué? Para efectos de que desahoguemos correctamente lo que se está manejando. Entonces, lo importante es que sí existe una realidad de la operación que nos está solicitando la aclaración de la autoridad. Ahora, ¿qué pasa si no pagamos y si no aclaramos? Bueno, en principio te diría no pasa nada, porque realmente no existe una sanción expresa en el Código Fiscal o en la ley de renta, en la ley que diga, oye, si no desahogas esto, pues pasa aquello. Entonces, al no existir ninguna sanción, la autoridad lo que hace como segundo paso, como por las buenas, no acataste la invitación, bueno, pues entonces va a ejercer ya facultades de comprobación. Y aquí en las facultades de comprobación ya entramos a un tema diferente. ¿Sí pudiste ponerlas? Perdón. ¿Puedes poner los oficios? ¿El oficio? Vamos a poner que es la que dice los temas que estamos comentando. ¿No se puede poner? Bueno, una disculpa, tenemos un poquito de problema. Al rato la ponemos. Entonces, vamos a continuar. La lámina 2, por favor. Actos de fiscalización. Bueno, una vez que pasó la etapa de la invitación, tenemos los actos de fiscalización. El Código Fiscal prevé cuáles son concretamente los mecanismos que puede seguir la autoridad fiscal para llevar a cabo sus auditorías. Y en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación se establecen cuáles son ellos, aun cuando después el reglamento del código, diferentes, ¿cómo se dice?, oficios, etcétera, han determinado cuáles son los actos como se debe realizar, legales, son las causas por las cuales cuando una autoridad realiza una auditoría y con aspectos ilegales, bueno, pues no vale la auditoría, o sea, se puede decretar la nulidad lisa y llana desde el inicio. Entonces, hay toda una regulación para cada uno de ellos. Pero vamos a comentar cuáles son. El primero es la visita domiciliaria. La visita domiciliaria es la clásica antigua que todos conocíamos, que era cuando la autoridad enviaba a los auditores, llegaban a tu empresa, empezaban el primero del año 2005 y se aventaban todo el año haciendo la auditoría. Y todavía existía una prórroga de un año más. Yo recuerdo una vez que estábamos a punto, estábamos en diciembre de una auditoría que duró un año y esperábamos ya la solución de los servicios de
otro año más. El dueño de ese momento, recuerdo, fue a comprar un pastel con una velita, le regalamos a los auditores su pastel del año de auditoría. Actualmente ya no es así. Actualmente la auditoría dura máximo un año, de acuerdo a la ley, y solamente se puede prorrogar en caso de entidades financieras, en caso de asuntos que tengan que ver con temas internacionales, que tengan que recibir información del extranjero, en fin. Pero la regla general es un año para todas las auditorías. Y en la segunda auditoría, la segunda, perdón, revisión, es la revisión de dictámenes. Aquí es cuando el auditor externo realiza las actividades de revisión de la empresa, anteriormente era obligatorio, ahora ya no, para efectos de poder determinar si existe una discrepancia o no. La tercera revisión se llama de cumplimiento de obligación en materia de comprobantes. Aquí el artículo 42 en su fracción quinta establece una serie de causales que se refieren ya a revisiones específicas. Por ejemplo, vamos a revisar controles volumétricos. Entonces se van contra todas las empresas que manejen controles volumétricos y ya es una revisión muy concreta que se lleva a cabo para ese tipo de actividad. Y por último tenemos la revisión electrónica, que la revisión electrónica parte de la base, como les comentaba, de lo que ha declarado tus proveedores, tus clientes, tus trabajadores, en fin, contratos que hayas hecho con gobierno, etcétera. Y el SAT efectuó cruces electrónicos para determinar cuál es la situación de cumplimiento de obligaciones. Entonces, esas son las principales procedimientos que la para poder hacer la fiscal. Entramos un poco más a fondo, gabinete. La siguiente, entramos a analizar un poco más en qué consiste cada una de ellas. La revisión de gabinete, que es muy socorrida por la autoridad, es la que desde su escritorio te manda tu oficio y te dice, tráeme A, B, C, D, X información. Entonces tú vas y atiendes el requerimiento, se llama primer requerimiento. En este primer requerimiento entregas la información que te pide, tú como contribuyente tienes que ir y entregar a la autoridad, a las oficinas de la autoridad. Puede ser un requerimiento, pueden ser dos, no hay un establecimiento concreto de la ley que diga van a ser 2 requerimientos, van a ser 10. O sea, van a ser los que la autoridad necesite para efectos de llevar a cabo su revisión. Después, ya todo correctamente como buen ciudadano y contribuyente, y de ahí te va a emitir un oficio que se llama de observaciones. En ese oficio de observaciones te va a decir, oye, de toda la información que me entregaste, para mí no estoy de acuerdo en esto, bueno, todo en lo cual él no esté de acuerdo. Y de ahí te va a otorgar un plazo de 20 días para que tú demuestres que está mal la autoridad en su apreciación, que te faltó entregar alguna información, que el enfoque fue indebido, etc. Y después de esos 20 días, de lo que la autoridad no considere que sea correcto, que sea bien soportado documentalmente, etc., te va a emitir su liquidación. Entonces, este procedimiento de revisión de gabinete en sí implica básicamente que la autoridad no se desplaza, hace revisión de sus acciones y te permiten salir de su oficina. ¿Sí? Esto se presentó ahorita a problemas grandes, lo platicábamos en una ocasión anterior. Ahorita con el tema sanitario, el hacer que venga por una revisión de gabinete una persona que vive en provincia o que vive pues alejado de la ciudad, etcétera, pues prácticamente lo expone al tema de la contaminación, del virus que estamos viviendo, etcétera, y por ello se ha buscado la forma de hacer entender a la autoridad que en este momento pues todo lo haga electrónico, ¿sí? Sí, tratar de evitar en lo posible las visitas al SAT, porque ya ha habido contaminación de personas, de empleados del SAT y de contribuyentes, por lo mismo, por tanto, ir y venir. La siguiente procedimiento de fiscalización es la visita domiciliaria, que es la que les comentaba, que dura un año. La hora primero vas a la visita domiciliaria.
Bueno, en la primera parte va a llegar un notificador y te va a decir, oye, quiero que esté el representante legal aquí, le voy a notificar una orden de visita. Bueno, no se lo dice, pero eso es lo que va. Y bueno, como no va a estar el representante legal, lo citan para el día siguiente a una hora determinada, entonces ya vienen a levantar el acta de inicio, ¿sí? En ese acta de inicio te van a pedir una serie de documentos que normalmente, bueno, pues no es que los tengas en el cajón, ¿verdad? Sino que entonces hay que entregar primero pues lo que está a la mano, como son poderes, acta de Hacienda, las declaraciones de impuestos, y lo que se tenga a la mano. Y de ahí inicia el procedimiento. Entonces ahí se van a llevar a cabo también varias actas parciales de auditoría. Según va avanzando la revisión, los auditores te van a pedir más cosas, pero ellos van a estar físicamente en tu domicilio, ¿sí? Entonces, probablemente cumplan inclusive de los trabajos inician como tienen un año completo, después se desaparecen y a finales del año ahí se presentan otra vez y ahí si no te sueltan para que no se les vaya el plazo, ¿no? Y al terminar, elaboran todas estas actas te las van dando a conocer. ¿Por qué digo esto? Te las están dando a conocer. ¿Por qué? Porque tú como contribuyente tienes toda la oportunidad, tienes un año para estar revisando lo que te están diciendo y ver si puedes soportar lo que el auditor te va a pedir y no esperarte al último día para hacerlo. Al final de este procedimiento viene lo que se llama el acta final de auditoría. En el acta final de auditoría, pues ya te dicen al final, oye, pues de todo lo que me entregaste, lo que yo te dije, y el año de noviazgo que vivimos, pues mi resultado es este, ¿no? Y ahí te dan otra vez 20 días para que tú puedas comentar pruebas. Y por último viene la revisión más, pues más preocupante, que es la revisión electrónica. La revisión electrónica, ¿por qué es preocupante? Porque nos lleva a una revisión muy rápida, muy ágil, que no te da mucho tiempo de discutir o presentar pruebas, etcétera, porque todo es electrónico. Y todo es electrónico desde el punto de vista siguiente. Yo, autoridad, detecté que existe un EFO que te facturó. Entonces, esas facturas no son válidas y electrónicamente te mando, ¿qué crees que te mandan? No te mandan un oficio para que desvirtúes, no te mandan un acta para que decirte qué estamos haciendo, no te mandan un requerimiento de información, no. Te mandan una preliquidación. O sea, ya. No estoy preguntando si mi premisa es que yo tú me no pagas, te liquido. ¿Sí? Entonces, sí es muy delicado el hacer una revisión electrónica, porque tienes muy pocas opciones de maniobra, de poder aclarar, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que tener muy claro todo esto. ¿A qué nos lleva todo esto que hemos comentado ahorita? Otra recomendación, como contador, yo soy abogado y admiro a los contadores porque son gente muy seria en su trabajo. Bueno, yo también soy serio, pero llevan las cosas como deben de ser, ¿sí? El decir cuadrado es una ofensa para ellos y creo que es indebido. Más bien es que cuidan las cosas que se hagan correctamente en el día. Y aquí es el punto. Si ustedes no llevan sus temas fiscales al día a día, y esperan a que fin de año ustedes que el SAT ya la vio en el momento que lo emitieron, ¿sí? Cuando ustedes al mes tienen que enviar su contabilidad electrónica, en el mes el SAT ya la vio. Y si tú te vas a esperar a hacer la declaración anual para ver cómo estás y qué voy a hacer, eso ya pasó la historia, eso es algo como una pistola en la cabeza, ¿sí? O sea, porque no lo vas a poder resolver. Tienes que ir día a día y es un consejo muy importante el tema de auditoría fiscal. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Si ustedes ven ahorita en esta lámina, es la que dice auditoría. ¿Sí? En esta lámina del lado izquierdo, ustedes verán los ejercicios 2019 en trimestres y 2020. Aquí está graduado de fiscal.
No es la recaudación normal, es cuando el SAT realiza una auditoría, una visita domiciliaria, etcétera, ¿qué ha logrado con esto? Y si usted se observa, en el primer trimestre de 2019 fueron 22,000 millones de pesos, casi 23,000. En el segundo, 57,000 millones de pesos. En el tercero, 88,000. Y en fin de año cerraron con 123,000 millones de pesos por actos de fiscalización. Total, 300,000 millones de pesos. O sea, en 2019 la autoridad obtuvo 300,000 millones de pesos por conceptos de temas de auditoría fiscal. Entonces, la importancia que tiene para la recaudación del SAT es fundamental, por eso la importancia para ellos. Por otra parte, en 2020, primer y segundo trimestre, pues ya vamos a 200 millones de pesos. Si es que implica para el SAT los actos de fiscalización y lo que puede y lo que ha logrado en materia de recaudación. Para estos efectos, también el SAT ha estado llevando a cabo un sinnúmero de actividades. O sea, estos resultados no fueron así como de casualidad. Son resultados derivados, de si ven la siguiente lámina, de cuáles fueron los actos de fiscalización que les dieron más resultado. Y si ven en la columna superior, dice visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, dictámenes y otras verificaciones. Entonces, de visitas domiciliarias, ustedes están observando que en el año pasado realizaron casi por 610. De gabinete, pues alrededor de 500 también. De dictámenes, como ustedes saben que ya no es obligatorio para todos, es opcional solo para algunos, pues estamos hablando de 50, 60 mensuales, ¿no? Y de actos diversos se refiere a actos por los cuales, por ejemplo, la empresa no está localizada, se le cancelaron los sellos, en fin, o sea, otro tipo de actos más específicos, por eso habla de aproximadamente entre 1,500 y 2,000 mensuales. Entonces, prácticamente, como ven ustedes en la tabla, en 2019, se realizaron 36,000 actos de fiscalización y ahorita, en 2020, llevamos casi 11,000 actos de fiscalización. Entonces, prácticamente todas estas cuestiones que se están llevando a cabo son dadas del interés o la necesidad de toda parte del fisco. Pues esto es lo que nos está manifestando toda la información que tenemos alrededor. Nosotros ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, hay varios puntos que tenemos que tomar en cuenta. El punto 1, como comentábamos, es buscar tener al día nuestra situación fiscal. 2, sí hacer una planeación fiscal. Cuando hablan de planeación fiscal parece que estamos hablando del diablo, pero es absurdo no hacer una planeación fiscal cuando haces como empresario una planeación de mercado, es una planeación laboral para ver qué tipo de personas vas a contratar, cuáles son los niveles, etc. Entonces el tema fiscal es igualito. Si yo me voy a dedicar a datos de control de tener la impacto, si yo compro y vendo mercancía, si yo importo y vendo mercancía, si yo realizo mi actividad en 3 etapas o en 2 o en 1, en fin, todo eso al final del día tiene un efecto fiscal. Y aquí debemos de buscar como planeación que el efecto fiscal sea transparente. ¿Qué es esto? Que buscar mediante los procedimientos que sí existen y muchos, cómo la línea fiscal, el impacto económico de la carga fiscal, sea uno solo en toda la operación que hagamos. Porque muchas veces hubo, y existen todavía, algunas empresas que dicen, oye, no, mira, yo voy a ser la arrendadora, que es la dueña de los coches, la inmobiliaria, la de las oficinas, la no sé qué, y total que se hacen una maraña de empresas, que son 7, 8 empresas, y no se dan cuenta de que al final del día, sobre ellas,
que hace es generar doble tributación. En lugar de simplificar, enreda, y el efecto fiscal pues es doble, ¿sí? El otro tema importante es, en materia de auditoría, nosotros tenemos que atender siempre al auditor. El pensar, usar la filosofía del avestruz, aquí no funciona. Si nosotros no aclaramos las cosas que estamos diciendo, si nosotros no entregamos la información que deba de ser, entonces prácticamente estamos dejando de lado el tema que puede salvarnos, que no salvarnos, que puede aclarar y resolver las cosas con la autoridad. Entonces, sí enfrentarnos al tema, o sea, no podemos ser los lados, no podemos echar la culpa a otros. En el echar la culpa a otros también no efectos fiscales, porque lo tuvo correctamente, porque la factura que me dio no era, o sea, no hay forma de eximirse. La ley civil desde sus orígenes, hace muchísimos siglos, tiene un principio que dice que la ignorancia de las leyes no exime su cumplimiento. ¿A qué se refiere? A que el hecho de que yo diga, oye, es que el que me facturó, yo no sabía que no estaba localizado, que no esto, que no aquello, actualmente ya incluso los tribunales ya no justifican eso. Cuando anteriormente sí lo hacían, ahora ya nosotros como contribuyentes tenemos que responsabilizarnos de todas esas cosas. Y ya no nos salva el decir, oye, no es mi obligación, es su bronca, no es su bronca, es tu bronca también, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, sí es muy importante considerar el tema fiscal de tu empresa. Tenemos que tener tiempos. El otro punto también que quisiera aclarar es este. Están llegando invitaciones de empresas, de administraciones desconcentradas que no son las de nuestro domicilio fiscal. Por ejemplo, yo les decía del de Chihuahua, de Coahuila, que le envió una invitación a una empresa de la Ciudad de México para regularizarse en ciertas cosas. La empresa de la Ciudad de México pues no hizo caso, dijo, oye, este está loco, este señor, yo qué tengo que ver con Coahuila. Sin embargo, en el decreto que se creó, las administraciones desconcentradas en el país, se le dieron facultades nacionales a todas las administraciones. Entonces dice, oye, pero es absurdo, es ilógico. Bueno, tiene una razón de ser, solo que como siempre, la autoridad se excede, pero bueno. La razón de ser que anteriormente la empresa que tuvo problemas administrativos, otra se enteraba dónde estaba y demás, pues ya no podía hacer nada porque ya estaba en otro domicilio. O se iniciaba una auditoría en una administración, se cambiaba de domicilio a media auditoría y ya no lo encontraban después. Entonces ahora, cuando una auditoría se inicia por una administración, esta tiene facultades de continuar hasta, si se va a Tijuana y luego se regresa a Chiapas y luego regresa a la Ciudad de México, bueno, va a seguir la misma auditoría, o sea, ya no le sirve de nada el Chapulín Colorado, tiene que ir a donde debe estar. Y el otro tema, también en ese sentido, es que una administración puede, conociendo por algún indicio que hay una defraudación fiscal en otro estado, de otra administración, puede iniciarle facultades a esa empresa que está en otro estado. O sea, la ley se lo permite. Si le parece injusto, más bien, sí, pero ahorita. Bien, pues yo con esto quizá un poquito pasar al tema de preguntas y respuestas para permitir que la gente tenga, para que todos ustedes tengan la posibilidad de que comentemos todos estos temas que hemos platicado y que ojalá pueda responderles de la mejor manera. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es el plazo que cuenta la autoridad para emitir liquidación o la determinante del crédito fiscal? Muy buena pregunta. Sí, efectivamente, una vez que termina la revisión el SAT, ¿sí? y ya concluyó toda su actividad de fiscalización y todo, la autoridad cuenta con 6 meses para emitir ya la liquidación. Entonces, esta liquidación puede ser que se le vaya el plazo, pero no se cuenta. Pero ese plazo continúa
los mínimos meses, de una manera, el documento, el final de la película va a llegar, ¿sí? El plazo, si se le vence, si efectivamente ya no puede reponer la revisión, ya prácticamente el crédito no existiría, ¿sí? Otra pregunta, ¿en qué consiste la revisión de dictamen? Mira, la revisión de dictamen originalmente era obligatoria, no originalmente, hasta el año antepasado era obligatoria el dictaminarse para prácticamente todas las empresas, con ciertos límites, etc. Posteriormente hubo una discrepancia en el tema cuando estaba de jefe de Estado Aristóteles Núñez. Él decidió que no era importante el dictamen contable porque lo único que era validar lo que generó molestia en el contador y con los contribuyentes, porque es bueno, entonces, ¿para qué me dictamino si de todos modos no vas a tomar en cuenta el dictamen? Sin embargo, pues logró que se modificara la ley en ese sentido y quedó solamente obligatorio para ciertas empresas que tienen una facturación alta de más de 200 millones, que tienen más de 300 empleados, que tienen activos de más de 100 millones, en fin, con algunas características y de manera opcional, o sea, no es obligatorio, es opcional. Pero para instituciones financieras, por ejemplo, ahí sí es obligatorio. Pero en general, para los contribuyentes, los que tengan este tipo de características, pueden optar por el dictamen. Ahora, ¿cuál es el beneficio del dictamen? El beneficio del dictamen es que puede ser que si no se incumplen ciertas reglas, no pueda auditar directamente a la institución, que tenga que auditar a quien dictaminó. ¿Cuáles son las excepciones en esos casos? Bueno, una excepción, la clásica, es cuando el propio auditor puso salvedades en el dictamen. En ese momento, el SAT dice, bueno, pues si el propio auditor no cree en la empresa que dictaminó, bueno, pues me voy directo con la empresa, ¿no? O sea, algunos casos específicos. Ahora, yo diría que las empresas que siguen dictaminando es conveniente, vale la pena, y de alguna manera te ayuda a llevar un mejor control de tu empresa, y que si opcionalmente tú te dictaminas, pues ante la autoridad ya es un acto de buena fe de que estás realizando tu actividad correctamente. Tenemos otra pregunta. ¿En qué momento de las facultades de comprobación la autoridad fiscalizadora debe dar a conocer los hechos u omisiones conocidas de revisión? ¿En qué momento la autoridad fiscalizadora debe dar a conocer los hechos u omisiones en la revisión? Ok, perfecto. Sí, miren, cuando la autoridad fiscalizadora en la auditoría directa tiene que levantar un acta final de auditoría, ¿sí? En el caso de revisión de gabinete, tiene que llevar a cabo un oficio que se llama de observaciones. Previo a esos dos oficios, la autoridad tiene obligación de citar al contribuyente, llámese representante legal, llámese consejo de administración, en fin, para darle a conocer los hechos o omisiones que le va a levantar en esas actas. Ese es un derecho que tiene el contribuyente de escuchar y que de alguna manera, si en ese momento considera que tiene pruebas para antes del cierre, podríamos decir que el acta final de auditoría o el oficio de observaciones es el final del proceso de auditoría. Entonces, en ese proceso final, antes de que se emita la liquidación, tiene posibilidades el contribuyente no tiene posibilidades, tiene obligación la autoridad de citar al contribuyente para darle a conocer los hechos o omisiones que encontró y darle 20 días más para efectos de ver si se puede corregir. Tenemos otra. ¿Qué se recomienda cuando la autoridad detecta que se realizaron operaciones con EFOS que sí fueron reales? Bueno, aquí el supuesto es este. Mira, vamos a partir de la base de que el EFO, todos sabemos,
es que no existen, para efectos del fisco. O sea, la autoridad fiscal dice, para mí esta empresa no tiene infraestructura, no tiene personal, no sabe hacer lo que dice que vende, no tiene productos de los que dice que vendió, o sea, para mí es un fraude, es un fantasma, entonces eso es un EFO. Bueno, ahora, puede ser que la autoridad considere que es un EFO, pero que a mí me prestó el servicio en su momento, porque hay unas empresas que ya se conocen, que se han llamado híbridos. ¿Qué quiere decir híbrido? Que son empresas que realmente operan normalmente y aparte venden facturas. Entonces, ese es un híbrido. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí tú como contribuyente, si tú actuaste de buena fe y sabes que te vendieron el producto, que te prestaron el servicio, bueno, sí tienes posibilidad de demostrarle a la autoridad fiscal y muy probablemente no te va a quedar autoridad, pues están ya definidos, ¿no? Pero en cierto puedes demostrar que el servicio, que en el momento que te hicieron la empresa, si existía, si contaba con la infraestructura, etc. O sea, tienes toda la posibilidad de defensa legal, que ya es otro tema, que implicaría otra sesión como la que estamos manejando ahorita. Perfecto. Pues les agradezco mucho su atención, me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Yo creo que este tema es fundamental para que estemos tranquilos. Lo que buscamos, como les dije, es la tranquilidad fiscal. Si ustedes tienen alguna cosa, algún problema o algo en los que podamos apoyarles, con mucho gusto. No es tenerle miedo al SAT, bueno, todos le tenemos miedo al SAT, eso. Aunque no queramos, pero realmente el tema es que si nosotros estamos bien o tenemos todos nuestros elementos para nuestra que nuestra carrera correcta, podemos trabajar y un canal de los especialistas en estos temas. Muchas gracias a todos, deseo que pasen una muy buena semana